en algunos medios, creo yo, se ha exagerado. O sea, tiende en ocasiones a generalizarse y hablarse de un país, de un lugar o de un público como si todos fuesen igual. A mí me apena mucho lo que sucedió en Tegucigalpa, lo vivimos de cerca, lo que aconteció al final del partido, la gente desbordada queriendo meterse algunos a la cancha. En mi opinión fue también utilizado el partido de alguna manera para una situación política en la que estaba el presidente Calleja, en la que estaba uno de los candidatos a la presidencia, el señor Osvaldo. Desde luego fue difícil el momento, fue duro, pero coincido con lo que comentas, Toño, de que no podemos generalizar ni decir que todo el pueblo de Honduras se comportó de esa manera, porque sería una gran mentira. Tengo entendido que sí hicieron una gran campaña para atacar en contra de México a la selección, no olvidándose del fútbol, sino simplemente con tratar de perjudicarnos. Pues es que son muy fanáticos y no saben perder una palabra. Definitivamente la manipulación por parte de sus medios de comunicación fue como un tipo Hernández Jr. de aquí. Definitivamente es su tipo de comunicación de ellos también. Yo porque no tienen cultura, ¿no? Porque su civilización es demasiado baja, son países quintomundistas. Pues más que todo por la prensa, que volteó al aficionado, ¿verdad? Bien, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Confianza. El día de hoy trataremos un tema por demás importante, Centroamérica, nuestros hermanos. De todos he sabido de los acontecimientos que se presentaron en las últimas semanas en relación a los partidos de fútbol que se están desarrollando dentro de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de los Estados Unidos a celebrarse en 1994. La selección mexicana, antes, durante y después de los partidos de fútbol, pues sufrieron diversos altercados y problemas allá en Centroamérica, específicamente en El Salvador y en Honduras. Es por ello que en esta ocasión trataremos este tema. Centroamérica, ¿de verdad seremos sus hermanos o bien será una vecindad poco agradable? De esto vamos a estar platicando en Confianza. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Vamos a presentar este reportaje introductorio. ¿Fútbol o guerra? Esta fue la pregunta que surgió en la mente de muchos mexicanos luego de conocer los violentos acontecimientos que se generaron tras el partido del domingo pasado, en el que la selección mexicana derrotó 4-1 a su similar de Honduras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La muerte de una niña de 4 años, el hecho de que 57 personas resultaran intoxicadas y heridas, el peligro que corrió la delegación mexicana ante los iracundos hondureños parece ser un precio muy caro por la eliminatoria mundialista. De repente, nos remontamos hacia atrás en el tiempo y recordamos la llamada Guerra del Fútbol, que se generó en 1969 entre El Salvador y Honduras, luego de que los salvadoreños dejaron fuera a sus rivales del Mundial de 1970. Fue una guerra que duró 6 días. Las relaciones gubernamentales entre ambos países estaban deterioradas. Sin embargo, el detonante fue una derrota que sufrió el conjunto de Honduras ante El Salvador en un tercer juego neutral que se disputó en el Estadio Azteca de la capital del país. Este incidente, como el acontecimiento apenas hace 6 días, nos hace reflexionar sobre las exageradas proporciones que tomaron los enfrentamientos deportivos entre los mexicanos, los hondureños y los salvadoreños. La prensa y los directivos de fútbol de México condenaron ya los acontecimientos de Tegucigalpa. También lo hizo el presidente de Honduras, Rafael Callejas. La iglesia del país centroamericano también condenó los hechos, y lo hacen todos aquellos que aman el deporte y odian la violencia. Sin embargo, las preguntas siguen quedando en el aire. ¿Un simple partido de fútbol vale la vida de una niña de 4 años? ¿Valió la pena que los futbolistas mexicanos estuvieran a punto de ser linchados solo por querer jugar un mundial de fútbol? ¿Fútbol o guerra? Estas y otras preguntas intentaremos responder, obviamente, ustedes y nosotros, en Confianza.
queremos poner a su disposición desde este momento nuestras vías telefónicas 47 17 56 y 47 14 79, 47 17 56, 47 14 79 y los que usted ya conoce, 47 17 37 y 47 52 85. Quiero presentar a nuestros invitados que nos hacen el favor de acompañarnos en esta ocasión aquí en Confianza. Se encuentra con nosotros el licenciado José Luis Esquivel, periodista y maestro universitario, además de ser editorialista del periódico El Diario de Monterrey. Bienvenido, licenciado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos acompaña también el licenciado Efrén Vázquez, abogado y editorialista del periódico El Porvenir. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Don Armando Díaz Gerding, licenciado en Pedagogía, periodista y profundo conocedor de la materia deportiva. Bienvenido, don Armando, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y está con nosotros también el licenciado Javier Héctor Gutiérrez, compañero, amigo, conocido de todos ustedes, especialista en la materia deportiva y sobre todo en el fútbol y en el automovilismo. Bienvenido, Javier Héctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues comentábamos, yo creo que todo el mundo sabe lo acontecido en las semanas anteriores entre pues Honduras, Salvador y México. Esto motivados por las eliminatorias que se están efectuando en CONCACAF para ir al Mundial de Fútbol. Y bueno, antes de adentrarnos en el tema que nos interesa, que no es el aspecto futbolístico en sí, sino sobre las actitudes tomadas por parte de los aficionados, pues no tan solo los centroamericanos y también los mexicanos, pero el licenciado José Luis Esquivel estuvo por allá y quisiéramos que nos narrara lo que usted sintió, lo que vio y bueno, ¿por qué esta situación, licenciado? Bueno, yo creo que básicamente hay que destacar tres aspectos que a mí me parecen muy importantes en este marco de referencia. En primer lugar, la pasión que desborda toda competencia deportiva. Y dije toda competencia deportiva porque hoy es el fútbol, mañana puede ser el béisbol, el básquetbol, lo hemos visto en otros eventos. La pasión, o sea, enerva eso siempre y motiva una conducta a veces no tan racional. Condenable desde luego cuando se sale de los cauces y llega la violencia. Entonces la pasión. Segundo factor, la influencia de los medios de comunicación. Eso es determinante también y yo quiero platicar cómo al revés del manejo que hicieron en Centroamérica, casi lo estábamos provocando nosotros también aquí. Cuando El Salvador o se equivocó, lo hizo de mala fe o lo que sea, al no poner el himno, ¿verdad? Lo estuvimos repitiendo tanto en México, lo estuvimos condenando tanto y nos sentimos tan resentidos que la gente, me consta, en el juego de México contra El Salvador, primero fue el de Honduras, me tocó estar allá en el Estadio Azteca, estaba pero violenta, ¿verdad? Porque ya había hecho su efecto todo ese inconsciente, ¿verdad?, que se fue preparando para desquitarse de esa afrenta, entre comillas. Lo es desde el momento en que merecía el respeto que se ha ganado México como nación, ya no en el plano deportivo. Entonces tenemos la pasión, tenemos la influencia de los medios de comunicación y tenemos el factor comercial, desde luego. El factor comercial que va ligado en todo aspecto, porque no podemos negar que el fútbol profesional, por eso se llama profesional, maneja mucho dinero. Se entregan cantidades estratosféricas de dinero a los jugadores, se ganan cantidades estratosféricas en este tipo de partidos. Entonces todo eso vuelca sobre los valores que a veces se confunden y entonces le llamamos patria a lo que es una ansia por tener renombre mundial y luego ser contratado y luego buscar la internacionalización y las taquillas gordas por parte de los equipos. Estos tres factores combinados, bueno, es lo que desata. Pero yo sí quisiera puntualizar, no hay que confundir a un sector de la población, quizá fanatizada, con un país, con una nación. Yo no me atrevería a decir que Honduras es salvaje, como se manejó también. Por eso digo que es reversible el efecto en muchos medios de comunicación, porque ¿cuántos fueron los que se portaron así? Lo que pasa es que dice un dicho y dice bien: los malos hacen más ruido que los buenos. Y yo creo que fueron unos cuantos hondureños. Así es. Pero no es la nación.
Por ejemplo, en las justas deportivas pareciera que es la única actividad en donde el nacionalismo se ve exaltado, don Armando. Pareciera que a los países solamente le importan tener un campeón mundial de boxeo, o tener un campeón de fútbol, o tener un tenista distinguido, y se olvidan de las demás actividades que pudiera desarrollar un país desde el punto de vista social, cultural, económico, en fin. ¿Hasta dónde va a llegar el deporte en esta magnitud profesional, que de alguna manera hace una comparación sobre la calidad o sobre el estatus de los países en el orbe? Si hablamos de Estados Unidos, porque estos señores ganan muchas medallas en los Juegos Olímpicos, pues lo ponemos como el país número 1. Si México tan solo ganó una medalla de oro, pues es un país que no tiene capacidad en ningún tipo de actividad. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación deportiva en el mundo? Y se dedican mucho dinero y muchas publicaciones y espacios en todas partes. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Yo creo que Alberto ya se transpuso ese límite que usted en su expresión trasunta. Ese non plus ultra, desgraciadamente ya lo pasamos a llevar, porque esta es una circunstancia axiológica. Y yo pienso, por la altura del programa en que estamos, por los contertulios que estamos compartiendo y por los telespectadores que usted tiene, podemos hablar de esta manera. Muchas veces cuando uno viene a este tipo de encuentro con gente conocida, ya incorporada fraternamente a los sentimientos, uno piensa, no, esta palabra no la voy a utilizar, o esta expresión no, o la conceptualización hay que bajarle porque la racita que nos sigue no nos va a entender. Aquí ustedes tienen un ejemplo. Ángel Robles Cárdenas es anatematizado porque habla muy difícil y es un hombre puro, transparente, que está al servicio del deporte, que ha hecho tanto. Entonces, Alberto, yo pienso que debiéramos empezar por eso. Y si nos ubicamos axiológicamente, remontémonos un poco más y dirimamos a los Sócrates dos interrogantes. ¿Qué es el deporte y qué rol le corresponde cumplir? Si despejamos esas dos preguntas, lo que usted me plantea ya empieza a caminar sobre ruedas. Qué original, ¿no? Muy bien. Nuestras vías telefónicas están a su disposición, las recordamos a todos ustedes: 47 17 56, 47 14 79, y las tradicionales de este programa: 47 17 37 y 47 52 85. En un momento regresamos para seguir platicando en confianza. Este domingo en Clave 20. Estábamos platicando mientras escuchábamos las encuestas que realizó, y agradecemos la colaboración de nuestro compañero Ricardo Radi, que se dio a la tarea de andar encuestando a los aficionados al fútbol, de los medios de comunicación, que ejercen pues una gran presión. Javier Héctor, ¿se puede utilizar ese término? ¿Presionan los medios de comunicación a los televidentes amantes del fútbol? ¿O los intuyen o le dicen que a qué equipo le vayan o no? O sea, ¿hasta dónde llegan los comentarios de gente especializada del fútbol, por ejemplo, a manipular, entre comillas, a los aficionados? Lo que sé son efectos y causas. Lo que sucedió en el caso específico de Honduras y que tanto se ha manejado es un efecto de una causa, el manejo por los medios de comunicación. Pero el manejo de los medios de comunicación también es un efecto de una causa que tiene que ver con los grandes intereses, ya sea a nivel político, a nivel comercial. En el caso de los países centroamericanos podríamos hablar de intereses políticos. En nuestro país, intereses políticos y comerciales se conjugan. Y específicamente en ese caso, en los de Honduras y El Salvador, que tanto se ha manejado, bueno, pues eso sucede cada 4 años, cada 8 años en nuestro país. Es muy común, o sea, es parte de la manipulación que se realiza, que se efectúa, la esperanza que se maneja en relación a la selección mexicana, que cada 4 años aparece y que luego vuelve a perderse. Y entonces en un momento, por ahí de repente escuchamos que México... A mí lo que me da tristeza y pena es que lo digan directivos del deporte. Como yo escuché un directivo del deporte, una autoridad, que declare que México tiene nivel para ser campeón del mundo.
Entonces, ese tipo de situaciones es donde causan los problemas. Entonces, yo entiendo que lo diga un aficionado que está manipulado a lo mejor por los medios de comunicación, por nosotros, pero que lo diga un dirigente del deporte, entonces eso sí a mí me causa mucho problema. Y la situación de lo que sucedió en El Salvador y Honduras, específicamente lo que se trata de nuestros hermanos, y porque por ahí algunos medios de comunicación están propugnando que nos salgamos del área de la CONCACAF, porque además los salvadoreños y hondureños pues no están a nuestro nivel. Yo me pregunto entonces cómo vamos a entrar en el nivel de un tratado de libre comercio cuando nosotros tampoco estamos al nivel de los norteamericanos. Entonces no tenemos tampoco derecho en todos los sentidos igualmente. Entonces no tiene razón de ser, y hay muchas situaciones que yo creo que podríamos analizarlo desde los elementos, pero lo que me parece interesante es primero saber qué es deporte. O sea, cuáles son las características del deporte, por qué fue creado y porque a veces es un instrumento también de estos intereses comerciales y políticos. Así es, tú hablabas de las causas y de los efectos, y de lo que se trata en este programa es precisamente el conocer las causas que están motivando este tipo de situaciones en los estadios. Hablábamos de Centroamérica, nuestros hermanos, ese es el título de nuestro programa. Y yo también quisiera preguntarle al licenciado Efrén Vázquez, situaciones de tipo social, sociológico, de aquella falta de identificación que ahora tenemos con nuestros hermanos centroamericanos. Si recordamos, pues siglos, provenimos de culturas como la cultura maya, como la cultura tolteca, con los incas en Perú. Somos de la misma sangre, se pudiera decir, y ahora pareciera que estamos más aislados y menos hermanados con nuestros compatriotas centroamericanos, en específico con El Salvador y con Honduras. O sea, se ha ido perdiendo aquel espíritu bolivariano de una unidad, de una fraternidad, y ahora nos vemos así hasta con malas actitudes o malos ojos. Esas son las causas de lo que está pasando realmente. Bueno, me parece muy interesante el enfoque que le estás dando. En realidad siempre se ha hablado, de hecho siempre se ha hablado de un espíritu latinoamericano que tiende a unificar a los países latinoamericanos. Esto se da precisamente pues, a principios de siglo, si mal no recuerdo, 1804, la proclama del pueblo chileno, en donde es la primera convocatoria hacia una unificación de América en contra de las potencias europeas. Inmediatamente fracasa este llamado. Luego hay muchos otros intentos de unificación de los pueblos americanos. Lo más importante que conocemos es lo de Simón Bolívar, sus famosas cartas de Jamaica, pero nunca prospera una idea de latinoamericanidad. No es sino hasta finales del siglo XIX, la última década del siglo XIX, no recuerdo precisamente el año, cuando Estados Unidos de Norteamérica convoca, y por primera vez hay respuesta a la convocatoria. Asisten todos los países de América Latina, pero la convocatoria de Estados Unidos es para plantear la idea de una apertura comercial. Ahí se da precisamente el origen de lo que viene a ser la Unidad de Naciones y luego la OEA. Bueno, al respecto, en esa convocatoria pues se plantean problemas relacionados con la economía, con el comercio internacional, pero las ideas bolivarianas, las ideas de construir una América, hacer una América fuerte, realmente nunca prosperan. Y bueno, hay muchas razones que tal vez no sería el tema discutir por qué no prosperan. Lo que sí es cierto es que en el espíritu de los americanos, de los pueblos latinoamericanos, sí existe un respeto hacia México, existe una actitud de imitarnos incluso en muchas cosas. Los mismos salvadoreños, yo tengo algunos amigos, he platicado con ellos y me comentan que nos quieren imitar en nuestras tradiciones, hasta en lo del mariachi,
las canciones. Entonces, pues son muchos intereses, son muchos factores los que contribuyen a que en momentos como estos se exacerben las pasiones y llegan y conducen hacia lo que se puede llegar una nueva guerra del fútbol. Pero habría que ver entonces más que nada a qué se debe esta cuestión. Pero fíjese, licenciado, por ejemplo, hablábamos de las culturas antiguas, ¿no? de los mayas y los toltecas. Y ahora cuando se refieren a nosotros, a los mexicanos o a los países como Honduras o El Salvador, pues siempre se nos menosprecia en alguna situación. Si hablamos de los canadienses o los norteamericanos, dicen, no, pues son cultura superior. Ellos no son tan pasionales en sus actitudes, no habrá riesgos mañana cuando nos enfrentemos al Canadá, la gente es de otro tipo. Y bueno, si analicemos la historia, los que estábamos mejores cultivados, pues era nuestra raza, ¿o no? No, eso es sin duda, ¿no? Entonces, ¿por qué ese menosprecio? Yo creo que entre nosotros mismos nos menospreciamos y todavía menospreciamos aún más a los centroamericanos. Pero hay un problema idiosincrático de por medio que hay que tomar en cuenta y que es esencial. Pero volvamos a Fojas 1 conforme a la proposición mía, porque veo que aquí no tenemos el común denominador que significa, bueno, ¿qué es el deporte? Yo a Efrén lo respeto enormemente por lo que representa como periodista honesto y valiente acá, pero en deporte medio que tiene lógicamente que tener algunos vacíos. Entonces yo, con el debido respeto, quiero plantear eso. ¿Qué es el deporte? Y voy a hablar en términos bien sencillos. Es una actividad cultural con un potencial educativo extraordinario. Y la segunda pregunta que yo hacía, ¿qué rol le corresponde desempeñar? Debe estar al servicio del perfeccionamiento del hombre. Esto yo no estoy descubriendo acá la pólvora, pero ni inventando el hilo negro. Pero es lo que nos está presentando. Pero esto es lo que quiero demostrar yo, que se está distorsionando esta circunstancia. Estas ideas tienen una vitalidad de casi 3000 años. En Grecia se comenzó por concebir el deporte bajo esas dos interrogantes. Entonces, ¿qué sucede en la actualidad? Vamos a ser muy rápidos, pero tenemos que entender que este desarrollo del deporte del siglo XX ha sido una verdadera involución valórica. Involución, absolutamente. Porque en este momento el deporte es negocio. Desde que se cocalizó el deporte, realmente los idealistas tenemos que dar una lucha tremenda y muchas veces somos una especie de hazme reír, nos miran como una especie de Quijotes modernos. Pobre gente, hombre. Fíjate que quiere educar con el deporte. Yo he dedicado mi vida a eso, así que yo sé de lo que le estoy hablando. Así es. Entonces, el problema encerrémonos en el fútbol. El fútbol ya es un descarado negocio. La Copa FIFA, pero sí, Alberto, usted sabe que ya en las categorías inferiores se llama Coca FIFA, Coca-Cola. Ya queda muy poco para la Copa de los Grandes. Yo creo que después de Atlanta en los Juegos Olímpicos ya la Coca-Cola se va a poner descaradamente a la cabeza de decir yo soy quien dirige la cosa acá. Entonces es un negocio. Bueno, si también se está enojando en la pelea, lógico. Claro. Entonces eso tenemos que entenderlo para comprender que se susciten estas circunstancias tan penosas en que países hermanos con un origen y tronco común de espermios y espermatozoides, que en vez de tratarnos como hermanos, nos tratamos como entenados. Que ese fue el problema en Salvador inicial, que no llegó a tanto, pero que con Honduras llegó con más profundidad. Entonces, voy a volver a retomar la idea, pero José Luis desea participar, pero le advierto que voy a seguir eslabonando esto para que podamos ayudar a la gente que nos está escuchando. Claro, porque yo sí estoy de acuerdo también en lo que plantea, desde luego, pero no solo es el refresco, fíjese que qué curioso, es la cerveza, son las bebidas embriagantes que se han asociado con el también deporte. Con el deporte. Hay verdaderos problemas para utilizar el deporte como un medio de educación y hay hasta el riesgo en muchas familias de decir, quizá inconscientemente, no quisiera que mi chamaquito fuera deportista, porque después de terminar un partido,
he visto muchos deportistas agarrar la cerveza y agarrar la jarra. Pues así se acostumbra, ¿no? Las personas que van al río Santa Catarina se echan la cascarita, como se dice, pero pues ya tienen su barril. Su barril. Exacto. Y luego usted habla del refresco, pues a mí me parecería inofensivo. No lo es desde el punto de vista de la comercialización, pero desde el punto de vista del efecto social, el consumo de bebidas embriagantes es tremendo. Y luego si nos vamos a los estadios, muchos problemas que se suscitaron en Honduras fueron también por la bebida embriagante. Pero hay muchísimo. Eran ebrios los que andaban. Antes de seguir con esto, para saber lo que pasó allá en El Salvador, y ya habían dicho que pues hay diversas opiniones, porque algunos comentaristas dicen una cosa, algunos dicen otra, pero nuestros compañeros, amigos Antonio Moreno y Emilio Fernando Alonso, que son comentaristas del Canal 13 de Televisión Azteca de la Ciudad de México, van a colaborar en este programa y nos van a decir, nos van a contar la experiencia que ellos tuvieron en el partido anterior allá en Honduras. Gracias, amigos de En Confianza. Emilio Fernando Alonso, un servidor Antonio Moreno. Tuvimos la oportunidad efectivamente de estar en Tegucigalpa el pasado domingo, y Emilio, creo que la experiencia que vivimos pues es de las impresiones, que no se olvidan, pero también creo que así como ha sido un momento difícil, una experiencia difícil, también en algunos medios, creo yo, se ha exagerado. O sea, tiende en ocasiones a generalizarse y hablarse de un país, de un lugar o de un público como si todos fuesen igual. A mí me apena mucho lo que sucedió en Tegucigalpa, lo vivimos de cerca, lo que aconteció al final del partido, la gente desbordada queriendo meterse algunos a la cancha. En mi opinión fue también utilizado el partido de alguna manera para una situación política en la que estaba el presidente Calleja, en la que estaba uno de los candidatos a la presidencia, el señor Osvaldo, otro de los candidatos también, y son muchas cosas que se combinaron y que yo creo que no necesariamente la situación de descarga emocional ese día de la gente era contra México, sino tal vez contra sus guardias, que en dado momento pretendían repelerlos, contra su equipo, que no les había dado la calificación. Pero repito, creo también que erróneamente se ha pretendido generalizar. Nosotros tuvimos buen trato en lo que fueron instalaciones hoteleras, tuvimos buen trato en aeropuerto, buen trato de autoridades, y pues desgraciadamente a una pasión desbordada la hemos tenido también en México en partidos de la segunda división, y creo que a veces se da en cualquier lado. Sí, definitivamente. Buenas noches, amigos de En Confianza. Lamentable lo que sucedió en Tegucigalpa, aunque pues tenemos que hacer la aclaración que nosotros al momento de estar trabajando para Televisión Azteca, Canal 13, Toño fue el único que tuvo la oportunidad de estar en la cancha y que sintió esa presión al momento de estar entrevistando a Luis García y a Luis Flores, que lo que querían era ya retirarse rumbo al vestidor. Nosotros que estábamos en un palco, pues la verdad, alejados de la zona de conflicto, junto con Carlos Albert y toda la gente de Televisión Azteca que estuvo ahí para trabajar, lo único que recibimos fueron felicitaciones de la gente que estaba en ese sector, gente muy educada, gente de un nivel cultural alto, la que estaba colocada en esa zona, la zona más cara del estadio, y no tuvimos ningún problema en ese sector. Desde luego fue difícil el momento, fue duro, pero coincido con lo que comentas, Toño, de que no podemos generalizar ni decir que todo el pueblo de Honduras se comportó de esa manera, porque sería una gran mentira. Hubo gente que se portó muy amable con nosotros, la gente, por ejemplo, de Canal 5 de Honduras, todas las facilidades técnicas para trabajar sin ningún problema, sus estudios fueron puestos a nuestra disposición sin ningún problema, y después del partido, cuando regresamos al hotel, fue cuando nos enteramos realmente de la situación. Nosotros, al momento de salir del estadio, el problema era exclusivamente entre hondureños, de la fuerza pública y los militares en contra de sus aficionados, tratando de calmarlos, de tranquilizarlos, y ya al momento que nosotros regresamos al hotel, por boca de algunos de nuestros compañeros, nos enteramos que pues el problema después había crecido y también estaban involucrados jugadores, periodistas y aficionados mexicanos. Sí, hay un refrán muy famoso que dice que cada quien habla como le va en la feria. Nosotros, como dice Emilio, tuvimos la oportunidad de terminar el trabajo, intentar entrevistas, sentir que era peligroso el ambiente, porque uno palpa, uno se da cuenta cuando las cosas no le estaban saliendo bien al equipo hondureño. Por ejemplo, sentimos que había ya inconformidad, sentimos que el último gol, por ejemplo, de Richardson Smith, levantó, era la gotita que iba a derramar el vaso. La gente ya sabía que ese partido significaba la eliminación para la Copa del Mundo. Algo que sí no quiero dejar
pasar inadvertido es el hecho de algunos spots promocionales que en la televisión invitaban a la gente a ir al estadio, pero sí arengaban de alguna manera diciendo vayamos al estadio para impedir que México vaya al Mundial. O sea, una situación que a ellos les daba gusto era eliminarnos. No decían vamos nosotros por nuestro pase, decían vamos a impedir que México vaya. Una persona del sonido local también, bueno, pues así como en ocasiones pedía orden, también yo siento que en dado momento manipuló un poco con el micrófono en contra del ambiente de los mexicanos. Afortunadamente el saldo para nosotros fue blanco, y digo para nosotros porque incluyo a por lo menos 100 o 200 porristas, familiares, directivos, comentaristas de la televisión, de la radio y por supuesto los futbolistas. Pero no cabe duda que cuando una masa se sale del control, cualquier cosa puede pasar. Es muy peligroso manipular a la gente, y yo siento que la mejor forma de informar es decir única y exclusivamente lo que acontece en un terreno, en cualquier actividad, en cualquier campo. Así que ya sabemos que la comunicación es algo impresionante, algo maravilloso, pero también puede ser un arma muy peligrosa si es mal utilizada. La excelencia y el poder de los... Bien, pues fueron los comentarios de nuestros amigos y compañeros de Televisión Azteca, Antonio Moreno y Emilio Fernando Alonso, quienes estuvieron el domingo anterior allá en Honduras. Y bueno, sabemos todos de la problemática social, política, económica que se vive actualmente en todo el mundo, pero principalmente en los países centroamericanos. Sabemos que hace algunos meses tan solo terminó, pues entre comillas, porque no se sabe realmente si ha concluido totalmente el problema de guerrillas en El Salvador. Hace poco estuvo el líder del Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional entregándole pues el fusil al señor presidente Carlos Salinas de Gortari. En Honduras, por ejemplo, está instalada una base militar de los Estados Unidos que ha servido, entre otras cosas, para pues hacerle frente a los contras. En fin, se vive una situación política, social, económica grave en Centroamérica. Pudiera ser el fútbol un escape, como ya lo habíamos manifestado, donde la gente, pues exaltada o no, deja salir todas sus inquietudes y sus problemáticas al respecto. Entonces, sus resentimientos. Ahora, pudiera ser comprensible por estas situaciones que estamos comentando, la actitud de los centroamericanos, de los salvadoreños y hondureños en contra de los mexicanos, pudiera ser comprensible esto por todo lo que estamos manifestando. Quiero que me contesten, pero antes los invitamos a ver estas encuestas que realizó Ricardo Radi. La imprudencia. ¿Por qué piensas que en Honduras y en San Salvador hayan tratado mal a la selección mexicana de fútbol? Pues yo creo que para ellos es un orgullo ganarnos, y por eso creo que recurren a malas mañas para tratar de ganarnos, pero no somos realmente superiores nosotros. En estos acontecimientos que sucedieron en Honduras, donde hubo varios desórdenes, ¿consideras que la televisión y los medios de comunicación de Honduras influyeron o manipularon a la gente para que se volcara en contra de la selección mexicana? Tengo entendido que sí hicieron una gran campaña para atacar en contra de México a la selección, no olvidándose del fútbol, sino simplemente con tratar de perjudicarnos. Comentábamos, es comprensible la actitud de los salvadoreños y hondureños contra los mexicanos por todo lo que están padeciendo ellos, licenciado Esquivel.
Bueno, yo pienso que sí, desde luego toda la conducta humana es reflejo de una serie de antecedentes en la vida personal, en la vida familiar y en la vida nacional también, evidentemente. Pero yo quisiera remitirme también un poquito al programa En Confianza, en el promocional, en el título que tienen, y quitarle las interrogaciones. Ahí donde dice nuestros hermanos, y yo le pondría admiraciones, nuestros hermanos, porque no dejan de ser nuestros hermanos en sangre, en ubicación geográfica, en circunstancia también social. Sí, es válida la pregunta que usted hace, porque efectivamente los centroamericanos, particularmente los salvadoreños y los hondureños, un poco más los hondureños, de acuerdo con algunos estudios y lecturas que he hecho, tienen un rencor profundo por México. Tienen, yo diría, hasta un odio muy exacerbado. No en lo del futbolístico, nada más, sino como una especie de complejo, y eso usted lo nota cuando platica con algunas personas que se han relacionado con estudiantes de aquel país, y en buena medida México ha tenido la culpa también. ¿Sabe por qué? Según estas referencias, porque México se ha acostumbrado a ver hacia el norte, se ha acostumbrado a un estilo de vida norteamericano, ha pretendido la excelencia en todos los órdenes con un modelo sajón, ¿verdad? Y entonces México se ha olvidado también socialmente y políticamente a veces de esos hermanos, que son hermanos entre admiraciones, no entre interrogaciones, son hermanos. Eso ha hecho un complejo, ¿no? México se siente también muy grande, eso también es un reflejo de la conducta provocada. Lo acabamos de ver con uno de los entrevistados. México es superior. Bueno, en lo futbolístico, quién sabe, ¿verdad? Así, ya no se puede hablar de superioridad, y además México ha pasado problemas graves. ¿México es superior? Bueno, yo diría en número de habitantes. El Salvador, por ejemplo, no tiene ni 5 millones de habitantes. Es el pulgarcito de América, que así se le llama. Es un país pequeño, pues sin embargo hay que ver su fortaleza para salir de tantos problemas. México, 85 millones, pues sí, es más grande. Entonces, eso sí trae una especie de comparación anímica, inclusive, como se da el complejo en muchos mexicanos frente a los estadounidenses, como se da el rencor de muchos mexicanos frente a los estadounidenses, y no por razones ideológicas o de imperialismo, sino por razones estructurales de conducta de la psique nacional, ¿verdad? Yo creo que debiéramos de olvidarnos de esas comparaciones, ¿no? Y saber que somos hermanos, y saber que México está dispuesto a la ayuda, pero de persona a persona, porque la hay. Estoy seguro que el mexicano jamás trata de ignorar al centroamericano, al hondureño, que es el más agresivo, El hondureño como que tiene más coraje contra México, y usted lo palpa y lo pulsa. Y los medios de comunicación aprovecharon el fútbol, que era una buena oportunidad para poder desahogar ese coraje de los mismos periodistas, que luego se traspoló a los aficionados, y que hasta el mismo presidente de la República, Rafael Callejas, cayó en ese enredo, ¿verdad? Y otros políticos. Entonces se aprovechó políticamente para sacar esos complejos. Pero en buena medida México también ha tenido la culpa en el olvido. Que se tiene a los centroamericanos. Aspiramos a un tratado de libre comercio, a compararnos con los norteamericanos, exaltamos las actitudes canadienses y estadounidenses en organización, en deporte, y a los centroamericanos pues los dejamos al olvido. Y volviendo a los comentarios de la prensa, incluso se comentaba ahí de que no los dejemos ir vivos. Así en los medios, en la radio. A los mexicanos. Entonces, pues ¿hasta dónde va a llegar este odio, este rencor, este resentimiento? Bueno, yo incluso lo leí en un periódico aquí de Monterrey. El señor Roberto Hernández escribió en su columna que si los salvadoreños habían dicho que en su país no iban a salir vivos, aquí también querían sangre, porque habían dicho precisamente declaraciones de Mauricio Cienfuegos, un jugador, y él lo escribió, está escrito, dijo: si quieren sangre, sangre va a haber. Eso por supuesto que provoca, estamos hablando de la manipulación que ejercen los medios de comunicación. En este caso vamos a hablar específicamente de algunos periodistas, para no generalizar si así no se quiere, ¿verdad?
Pero estamos hablando de características, habla el profesor, comenta el profesor características del deporte primero, o sea, qué es el deporte, las características del deporte. El deporte es un juego también, pero creo que como fueron creadas, por ejemplo, si leemos, y yo sé que el maestro Díaz García tiene gran conocimiento, los germanos, sobre todo alemanes, también he leído algunos, Eppensteiner, escribe las características del deporte. Y también como juego, se habla de las características de las que comprende y porque ese es el deporte, por supuesto como elemento cultural, como elemento formador. Pero además también como juego, se habla de que uno de los elementos del juego, la voluntad, habla de la ausencia de intereses, voluntad, ambivalencia, apariencia, o sea, elementos que componen en un juego. Y lo que es la ausencia de intereses en el aspecto del deporte, en este caso el fútbol, se ha perdido. O sea, entonces tenemos que tomar en cuenta, al menos específicamente al fútbol o a otros deportes profesionales, ya como un elemento diferente. Es un elemento diferente de lo que sucede en nuestra sociedad. Ya no existe como se pensaba en aquellos tiempos, o que debía existir, la ausencia de intereses. Hay intereses muy marcados dentro del profesionalismo, y en este caso de lo que ya sucede entre los países, de lo que está aconteciendo en este hecho particular, la manipulación que se realizó específicamente en El Salvador y Honduras. Yo pregunto, o sea, es lo mismo, se habla de regionalismos, entonces también nuestros hermanos serían los capitalinos. Tendrías que hacer un programa, Alberto, donde dirías tú, la Ciudad de México, nuestros hermanos o no lo son, porque cuando viene el deporte, en este caso también se utiliza por los medios de comunicación y hablamos, y ha habido problemas muy grandes, o los tan pequeños. Yo recuerdo un partido aquí en el Estadio Tecnológico, y a mí me tocó estar presente como aficionado, donde aquel partido Tampico contra Monterrey, es una manipulación que se hizo a través del micrófono, de la cual no solamente fueron agredidos, y estoy hablando por el caso de Monterrey, para poner mi mismo ejemplo como regimontano, o sea, no decir nada más los demás y nosotros no, porque aquí se hace y aquí en Monterrey se ha hecho. Invadieron terreno los aficionados o fanáticos, o como a golpear a los jugadores del equipo del Tampico, que dirigían en aquel tiempo Carlos Miló y Héctor Hugo Eugui. Y después, asusados por el micrófono, y me consta porque yo lo escuchaba, por el radio, por ahí van y síganlos. Y los apedrearon y los siguieron. ¿Eso sucedió aquí? ¿Eso sucedió aquí? Vamos a decir entonces, ¿nuestros hermanos los tan pequeños o no lo son? Entonces, estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con la manipulación o los intereses, además. Pero ¿cuáles son los intereses después de todo? Porque hay que ver, se dice que ya en terrenos sociales se habla de aquello famoso al pueblo pan y circo, ¿sí? Decía Kant que el pan es para que existan, y el juego, o en este caso el deporte, si lo queremos poner, es para que tenga razón la existencia. Exactamente. Yo coincido con el compañero. Lamentablemente el deporte ha dejado de ser una actividad lúdica, una actividad donde se busque fundamentalmente participar. Se ha transformado en un espectáculo. Y una competición. Bueno, sí. Y un espectáculo en donde está de por medio las grandes ganancias, la comercialización. Yo confieso que de fútbol no sé nada. Es más, puedo contar con los dedos de una mano las veces que he ido. Pero sí recuerdo que en una ocasión que fui, iba rápido, caminando, entonces me alcanza una persona y me da una bolsa de palomitas. Entonces después me explicó el compañero que me llevaba al fútbol que era normal que regalaran palomitas en la entrada del fútbol. No sé si todavía lo harán. No, yo creo que no. Bueno, pues qué bueno. Estoy hablando de hace unos 5 años. No, yo creo que más. 6 años. Porque la última vez que fui yo fue en el 70 y tantos. El caso es que bueno, que ya no se hace. Palomitas. ¿Cuál era el objetivo que se buscaba con eso? Pues que diera sed y que la gente consumiera cerveza. Claro. Y ahora sigue siendo el objetivo la comercialización de la cerveza. No sé de qué medios. El caso es que el deporte, tanto el box, la lucha libre que hace rato vimos por aquí, en la televisión, el fútbol, el béisbol, es un espectáculo muy semejante al gran espectáculo que funcionó en la época del Imperio Romano. Solo que en ese entonces los gladiadores nada más estaban en el centro del espectáculo, participaban. Ahora parece ser, con lo que acabamos de observar en El Salvador, sí, los gladiadores también están
en el espectáculo. Participan, o sea, los participantes, los que están participando desde las butacas, participan como gladiadores. Parece que eso sí sucede. Aventando botes y sí, proyectiles. Sí, y así lo vemos una cosa muy normal. Ahora, para mí, esto que acaba de suceder no es una cosa coyuntural, no es casual, lo acabas de mencionar, se ha dado en otras ocasiones. Entonces yo creo que habría que reflexionar seriamente sobre cuál es el fin esencial del deporte, tal como lo planteabas, cómo podría rescatarse ese fin y cómo actuar. Creo yo, es una empresa para mí imposible para que esto deje de ser un objeto de manipulación. Basta que un deportista sea una estrella como Julio César Chávez, para que incluso su figura, su luz, ayude a iluminar no la de Julio César Chávez, sino la del titular del Ejecutivo en turno. Así es. Siempre tiene que estar a la diestra y siempre, como lo decía Maquiavelo en El Príncipe, el fin justifica los medios y el príncipe debe allegarse a las mentes más inteligentes, a los artistas, a los intelectuales, a los deportistas. Para dar popularidad. Eso le proporciona más luz. Arraigo entre las multitudes. Arraigo entre las multitudes. Pero eso siempre ha sucedido y además hay otro efecto. Sí. O sea, el efecto social, por ejemplo, me faltó comentar otra anécdota, otro detalle verídico. Aquí sucedió en Monterrey, Estadio Universitario, partido México-Estados Unidos. Se equivocaron del himno de Estados Unidos y pusieron otra marcha, quién sabe qué habrá sido. No se sabe. Pero yo jamás escuché que los norteamericanos hayan comentado contra México. Vamos a esperar a los mexicanos cuando vayan a Los Ángeles de otra parte y programas así, los mexicanos, nuestros hermanos y todo lo demás. Jamás pensaron eso. ¿Fue un error o no fue error? Consciente o inconsciente, pero sucedió aquí. ¿De qué manera pensar? Y aquí no, aquí la realidad es que después en el Estadio Azteca, ¿cómo le fue? Yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido? Se habla de que estamos hablando de los inferiores de los centroamericanos. Si México pierde con El Salvador en el Estadio Azteca, creo que hubiera sido peor, posiblemente. Eso es lo que comenté. Peor posiblemente que lo que sucedió en Honduras o en El Salvador. Muy bien. Vamos a los mensajes, les recordamos nuestras vías telefónicas 47 17 37, 47 52 85 y los que a partir de este programa tenemos 47 17 56 y 47 14 79. Regresamos en un momento para seguir platicando en confianza. ¿Cuál cree que sea la razón por la cual los centroamericanos, especialmente Salvador y Honduras, hayan tratado mal a la selección mexicana de fútbol? Definitivamente es un antifútbol el que ellos practican. No se vieron muy favorecidos, quisieron lograrlo a base de golpes, o sea, no estaban jugando a su nivel deportivo como debía ser. ¿Qué cree que se llama la actitud de la gente de Honduras en este caso, en reaccionar así en contra de la selección, meterse a la cancha, lanzar objetos? Únicamente pues tratar de ver su disgusto por el mal desempeño de sus jugadores y ver que pues se les fue su pase de tipo campeonato. ¿Considera que los medios de comunicación, en especial la televisión hondureña, manipularon a la gente? Claro que sí. Definitivamente la manipulación por parte de sus medios de comunicación fue como un tipo Hernández Jr. aquí. Definitivamente es su tipo de comunicación de ellos también. Este tipo de actitud de la gente provoca que se vea mal al deporte, en especial al fútbol, en varios países del mundo. En todas partes. No va a ser aquí el primer lugar. Ya ha habido varias agresiones con Hernández Jr. manipulando cuando estaba Tigres Rayados, Tigres América. Cuando se ve en desventaja, es lo primero que hace Hernández Jr. Y ahora es lo mismo que va a pasar en otros países, cuando vean que su equipo nacional se está viendo derrotado de plano. Pero en estos extremos, se supone que todos los países de América Latina estamos hermandados. ¿Considera, digamos, justo que por un deporte se apasionen demasiado?
Definitivamente una cosa es ser admirador de un equipo y otra ser un fanático. Definitivamente esto es un fanatismo igual que lo más reciente en religión allá en Estados Unidos. David Koresh, es lo mismo. Pues si usted padece o conoce a alguien que padezca de impotencia sexual o frigidez, y si quiere compartirlo en confianza con nosotros, puede dirigirse a nuestros teléfonos 47 15 47 de lunes a viernes, o en este programa también vamos a recibir sus comunicados. Recuerde, como dice ahí la pizarra, todo lo trataremos en confianza, así es que no se preocupe. ¿Se puede inscribir uno inmediatamente? Inmediatamente, incluso está invitado si sufre o padece algún Muy amable, gracias. No, es que aquí no estoy impotente, me siento inhibido. No, estamos en confianza, maestro, podemos platicar de lo que usted guste. Por ejemplo, queremos recordarle la sección del señor Ángel Robles, el momento literario de En Confianza con Ángel Robles, y la receta para desvelados, que en esta ocasión correspondió, y está una cámara ya en su domicilio, a Cori Guajardo, compañera de noticieros, conductora del noticiero Por la Mañana, compañera de Javier Héctor Gutiérrez. Y bueno, pues a ver qué nos va a preparar, a ver qué se antoja a esta hora de la noche. Tenemos muchas llamadas telefónicas y vamos a iniciar a darles lectura, porque si no se nos van a quedar, aunque todavía hay muchas cosas que están pendientes. Nos habla Imelda Alvarado de Valleverde. Bueno, ella comenta lo siguiente: lo que pasó es que Honduras no tiene espíritu de deporte y es una vergüenza. En cambio, México está a la altura de cualquier país en el fútbol y están orgullosos. Ingeniero López de Bosques del Valle: si confunden el fútbol con el respeto a la patria, y si está consciente de jugar con un equipo más grande, más chicos, no a los mexicanos no les importa perder, lo que quieren es respeto. O sea que antes que ganar o perder, lo que debe de imperar en este tipo de encuentros es el respeto entre las naciones mismas, porque no sé si está adecuadamente el que un equipo de fútbol esté representando a un país. No sé, desconozco, no sé si ustedes conozcan esto, pero el portar la bandera, los himnos, no sé, en fin, ¿corresponde a un partido de fútbol, maestro, por ejemplo? Indudablemente. O a cualquier actividad deportiva. Póngase su micrófono porque se le... ¿Ve usted? los problemas que se van creando. ¿Desde cuándo nace esto? Mecánicos. Esto del himno y todo, ¿corresponde? Bueno, como yo voy viendo que no nos quedan muchas intervenciones, voy a culminar con eso, pero previamente yo quería amarrarlo con... Tenemos 60 minutos todavía más. Pero yo sé que todos tenemos que hablar, hay muchas opiniones importantes, la del señor de lentes, por ejemplo, que vimos ahí, yo la hallé extraordinario, entonces hay que darle a todo su lugar. Claro. Y como yo pienso es que esta podría ser la última mía importante, quiero terminar con los eslabones. Aquí parece, no sé por qué, le estamos sacando justamente a la jeringa el bulto más importante. La importancia que tuvo la participación de la prensa sin nacionalidades en esta circunstancia a la cual usted nos invitó. ¿Por qué pasó lo que pasó en Honduras y por qué pudo pasar lo que queremos pudo pasar en México? Lo que queremos saber en confianza, ¿por qué pasó justamente lo que pasó? Entonces, responsable número uno para mí, los medios de comunicación. Sin poner nacionalidades. ¿Por qué razón? Porque empiezan a encender esas bajas pasiones en nuestro pueblo, que generalmente no está muy bien educado, no tiene esa capacidad axiológica para decir esto es bueno, este es el deporte bien interpretado y esto está mal. Entonces, como es sumamente manipulable por su baja educación, por su encervezada barriga, como decía el otro día en el Porvenir un colaborador que estuvo muy atinado, pierde el sentido de la ubicación y
ahí se destapa. Entonces, la cobardía moral de esos periodistas, que los tenemos acá también, y que este señor lo nombró ya repetidas veces, por eso no me voy a ensuciar en nombrarlo, pero ese tipo de persona que va creando una inquina con países que son hermanos, como dice José Luis, nosotros somos los responsables porque nosotros somos los grandes, nosotros somos los educados. Por lo tanto, ya viajamos allá con esas declaraciones, por ejemplo. Yo sé que me va a traer algún problema, pero tengo que decirla porque no estoy hablando contra el futbolista, con el ciudadano Hugo Sánchez. ¿A quién le cabe en la cabeza las tonteras que dijo antes de ir a Honduras, sabiendo que se iba a encontrar en esa caldera del diablo? Y después allá, lógico, le empezaron a dar duro todos contra él porque los había tratado de la peor manera. Y esa complicidad que le presta el medio de comunicación al darle tribuna. Yo, periodista, le digo, oiga, don Hugo Sánchez, perdóneme, todo mi respeto para usted como jugador que fue, pero como persona, como sujeto latinoamericano, no tiene idea quién fue Simón Bolívar. Y capaz que te pregunte, oye, ¿de que jugó de puntero derecho? Entonces, eso fue creando este clima. Y llegamos allá y se junta lo que José Luis empezó muy atinadamente planteando. Sucede que esa gente, como nos mira para arriba, obviamente son las oportunidades de ponernos al tú por tú, con esas geniales frases de los periodistas deportivos. Somos 11 contra 11, como si realmente con ese factor estuviéramos igualados. Y el manejo del balón, y la estrategia, y la capacidad física. Ah, y el balón es redondo para todos, cometiendo de partida un error conceptual grave, porque no es redondo, es esférico, porque es un cuerpo. Pero con esas estupideces entonces, llegamos allá, y esos 45.000 hondureños que querían darnos, pero en la torre. Pero ¿quién sembró la semilla? ¿Quién puso el combustible? Fueron las declaraciones de los hijos de Sánchez, que escriben que tienen derecho a una pantalla y que están frente a un micrófono. Y ahí vieron lo que sucedió, porque eso me da pena. Y ahí recupero algo muy importante que dijo Javier Héctor Gutiérrez. Panem es circenses, dijo el poeta Juvenal. Pan y circo otra vez, porque el señor presidente de Honduras, y lo digo con todo respeto, me da vergüenza tener un presidente de ese calibre que le dé una hora de su tiempo a un periodista extranjero, don Rafael Ocampo, mexicano, para hablar de fútbol, hombre. Catón, quisiera tener esa expresividad tuya para decir, hazme ese favorzote. No puede ser las cosas que dijo, como un vulgar fanático, como Juan Pérez tomando una cheve en el sol. Dijo que el fútbol para él era un fanatismo y que tenían que ganar, en fin. Y no estoy mintiendo, porque si tuviera la obligación de leer estas declaraciones, las tengo acá, pero me estoy dejando llevar nada más que por el recuerdo para no aburrir esto y para que sigamos dialogando en confianza. Entonces, esta circunstancia, Alberto, nos lleva a algo que Fren me lo decía aquí off the record, y sotto voce, como diría Radko Tichavsky. El chauvinismo, todo se junta para que aparezca ese sentimiento pedestre de mala calidad que es el nacionalismo imbécil que se llama chauvinismo. Porque esos pobres 45.000 hondureños quedaron convencidos a través de su prensa y de su radio que le podían pegar a México. Pero si hubiese un solo periodista equilibrado allá, ¿sabe lo que tendría que haber dicho? No podemos ganarle a México, hombre. Su desarrollo futbolístico, su capacidad es superior, debemos perder. Claro, si dice eso ese periodista hondureño, lo cuelgan y no precisamente de las anginas. Muy bien, vamos a los mensajes y regresamos en un momento. A tu forma de ver o a tu punto de vista muy personal, ¿por qué piensas que la gente de San Salvador y de Honduras haya tratado mal a la selección mexicana de fútbol? Digo, porque no tienen cultura, ¿no? Porque su civilización es demasiado baja, son países quintomundistas. Entonces tú piensas que también esa cultura no se demuestra al perder un partido de fútbol como perdieron sus selecciones. Es que no saben perder, por eso se comportaron así. ¿Qué opinas de los medios de comunicación, especialmente los de Honduras, que en este partido pasado allá en Tegucigalpa manipulaban a la gente haciéndole ver que era una guerra contra México? Es que eso no debe de ser, porque en
En el terreno de juego juegan los jugadores, no juegan ni los medios de comunicación ni la gente. Bueno, pues son las opiniones del público. A mí lo que de veras me parece lamentable lo que decía este señor de que no tienen cultura. Y eso de veras que es lamentable que un mexicano se refiera de esa manera. Imagínate qué piensan los norteamericanos de los mexicanos entonces. Si tuvieran esa misma mentalidad. E imagínate también, Pero ¿qué pasará si mañana no gana México? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Que es una posibilidad. Todo está dentro de la ley de probabilidades. Yo ni quiero que ocurra, ni creo que ocurra, pero es una competencia y puede pasar. ¿Qué se ha hecho para que el mexicano se comporte ante esa contingencia del marcador? Nada. Y otra cosa, ya lo hemos vivido también en 1981. No olvidemos, a mí me tocó también muy de cerca la eliminación de México y apedreaban a la familia de los jugadores, de Pilar Reyes, de Pedro Soto, de José Antonio Roca, que siendo una figura, porque no calificó para España. Pero ¿te acuerdas qué es lo que sucedió, José Luis, antes de eso? Cuando México ganó 8-0, estamos hablando para el 78 Argentina. Ganó 8-0 aquí, a todos les ganaba, éramos campeones del mundo. Los bebés de Roca se había manejado de tal forma los medios de comunicación que México iba por el campeonato del mundo. Bueno, ahora, yo quisiera también, Alberto, sin mucha pretensión, maestro Armando, porque yo sé que usted le entra a este tema también y no dudo que Efren pues lo domine, aunque no le guste el fútbol. Como conclusión, falta todavía unos minutos para que termine el programa, pero comenzando a retomar el tema, pues sacar una lección de esto, y es que cada uno en su familia tiene la obligación de suplir aquello que no hace nadie más o que intente hacer otro, ¿verdad? Cualquiera, si se le quiere llamar medio de comunicación. Yo no culparía de todo a los medios de comunicación, o sea, porque también promueven cosas que valen la pena, y eso también tenemos que reconocerlo. La televisión es de 1950 para acá, y ¿a poco no había problemas sociales por el deporte antes de 1950? Y no podíamos decir que era la televisión. La televisión no existía. O sea, es el ser humano, ¿no?, que viene y se acentúa con una presencia de un medio de comunicación tan poderoso como la televisión, con un juego de intereses tan importante en lo político y en lo comercial, no hay duda. Entonces, la familia tiene que hacer aquello que no hace otro en su hogar. Y yo eso es lo que quiero sacar como conclusión, porque yo lo hago, porque estoy en los medios. Yo he educado a mi familia y a los que están alrededor mío para que, en primer lugar, no sufran por un resultado. Eso es lo que más me importa, porque es doloroso ver a un chamaco de 12 años, de 13 años, deprimido. ¿Por qué? Pues que es que no ganó y es que tenía chance de ganar. Hijo, el que gana o pierde es el jugador. Le digo, yo estoy adentro y yo lo veo. A mí me da lo mismo, porque ese señor viene y renta sus servicios y luego se va a donde mejor le pagan y él sigue rentando sus servicios y tú te quedas. Eso, olvídalo. Entonces aquí yo descubro una finalidad muy importante del deporte, y es la educación, ¿verdad? Y el acrecentamiento de valores familiares, pero dentro del orden familiar también. Yo llevo a mis hijos al deporte cuando no era periodista, y si yo voy, disfruto porque necesito desahogar unas tensiones de la semana, y es muy entretenido estar hablando de fútbol. Pero vieran ustedes que en la casa se acaba todo lo que es el fútbol cuando se acaba el resultado, porque para nosotros este es un principio básico: no existen los hubiera. Es por lo que más sufre el fanático. Si hubiera el portero estirado la mano, el hubiera no existe. Es un sufrimiento en todos los órdenes de la vida enfrentarse al hubiera.
Si yo me hubiera casado cuando tenía, si yo no me hubiera casado, hay que vivir la realidad. Entonces esa educación hay que aprovecharla para que el deporte sirva para estarla estructurando mentalmente. Entonces, para nosotros ha sido estupendo convivir, porque convivimos, hablamos del fútbol, pero se acaba. Se acaba. Entonces nos ha servido el deporte, pero que no nos maneje lo profesional del deporte. Así es. Yo creo que las familias, todas debiéramos hacernos el propósito de que nadie entre en nuestras mentes ni en nuestra familia a perturbar ese orden que debe prevalecer sobre cualquier resultado. Muy bien, tenemos varias llamadas telefónicas pendientes todavía. Nos habla el señor Carlos Ugarte de la colonia Talleres y dice que por qué no invitamos al señor Roberto Hernández Jr. Bueno, déjeme comentarle que lo invitamos no precisamente a que estuviera en este programa en vivo, porque pues sabemos de sus actividades. Probablemente no iba a estar él en la ciudad, pero sí le pedimos el día del partido de Tigres contra los Pumas que nos hiciera el favor de darnos una colaboración grabada, como lo hicieron los compañeros de Televisión Azteca, y el señor Hernández Jr. pues se disculpó, manifestando que la política de la empresa donde él labora pues no le permitía este tipo de comentarios para otra televisora, en este caso para el Canal 28 de Monterrey. Por eso mismo no está con nosotros el señor Roberto Hernández Jr., a quien en lo particular le tengo un respeto importante. Es un comentarista deportivo distinguido en nuestro país, a manera internacional también, pero bueno, él tendrá su estilo y a mucha gente no le podrá caer. Yo desconozco la cuestión deportiva, pero en este caso no estamos de ninguna manera juzgando. Diplomático el señor Alberto Hernández. Vamos al señor Ángel Robles y su comentario literario. ¿Qué tal, estimados televidentes? Bienvenidos sean una vez más a esta su casa y gracias por permitirme el privilegio también de entrar a sus hogares. Bienvenidos sean, digo, a entrar en confianza con los libros. Ahora con el tema relativo al fútbol y a nuestros hermanos centroamericanos. Me valgo de un tema de Silvio Rodríguez que nos invita a apreciar y a asombrarnos por lo que tenemos como latinoamericanos antes que estarnos fijando en lo que nos divide y en lo que nos separa, que la verdad es bien poco. Yo diría que lo que nos separa se reduce única y exclusivamente a intereses económicos e intereses de poder e intereses políticos. Debo decir también que las raíces de todo lo que ocurrió el domingo en Honduras y que se repite a veces en canchas futbolísticas tienen que ver principalmente, y lo decimos con pena, con la ignorancia de la cual nosotros como mexicanos y como aficionados al fútbol no estamos exentos. La ignorancia provoca la pasión, porque solo puede apasionarse como fanático por un equipo de fútbol aquel que es ignorante. Pasión y fanatismo provocan este tipo de conductas. Al respecto, los libros nos ayudan a ver algo como esto. Yo tenía separado aquí un libro de Anthony de Melo, ese sacerdote que de alguna manera nos deja algunas enseñanzas con una serie de parábolas y de las cuales elijo las que tienen que ver principalmente con la religión. Se admite que el fútbol, se conoce que el fútbol es una religión, pero ya cuando le damos la connotación de religioso, es cuando lo volvemos separatista. Y las religiones a veces procrean odios cuando no debieran serlo, y procrean separaciones. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en la ciudad irlandesa de Belfast, donde un sacerdote católico, nos dice Anthony de Melo, un pastor protestante y un rabino se enzarzaron en una acalorada discusión teológica. De pronto se les apareció un ángel y les dijo: Dios les envía sus bendiciones.
Formulen cada uno de ustedes tres un deseo de paz y Dios se los va a conceder. El pastor dijo: que desaparezcan todos los católicos de Belfast y entonces reinará la paz. El sacerdote formuló a su vez su deseo: que no quede un solo protestante en nuestro sagrado suelo irlandés y tendremos la paz en nuestra isla. ¿Y qué dices tú, rabino?, le pregunta el ángel. ¿Expresa tu deseo? No, respondió el rabino, yo me conformo con que se cumplan los deseos de mis dos compañeros. He ahí expresado perfectamente el sentimiento separatista y de exterminio que abrigan a veces las religiones. Otra más. En su biografía, Gandhi cuenta cómo durante sus tiempos de estudiante en Sudáfrica le interesó profundamente la Biblia, en especial el Sermón de la Montaña. Llegó a convencerse, Gandhi, de que el cristianismo era la respuesta al sistema de castas, de separaciones, que durante siglos había padecido la India. Y consideró muy seriamente la posibilidad de volverse cristiano. Un día quiso entrar en una iglesia para oír misa y prepararse, instruirse, pero lo detuvieron a la entrada y con mucha suavidad le dijeron que si deseaba oír misa, sería bien recibido en una iglesia reservada a los negros. Desistió de su idea. Después diría Gandhi: me hicieron recordar, dice Gandhi, cuando fue expulsado, lo que le pasó a un pecador público que fue excomulgado y se le prohibió entrar a la iglesia. Entonces le presentó sus quejas allá a Dios y le dijo: Señor, fíjate que no quieren dejarme entrar a las iglesias porque soy un pecador. ¿Y de qué te quejas?, le dijo Dios. Tampoco a mí me dejan entrar. Y créamelo, en las religiones, sobre todo en las monoteístas, y lo decimos con pena, a veces no entra Dios. Cuando tendemos a separar mi equipo, mi bandera, mi nación como lo mejor, no permitimos la entrada de Dios. Esto, el fútbol entendido como religión, la ignorancia, la pasión y el fanatismo son los cimientos, son los caldos de cultivo para lo que ocurrió en Honduras. Cuando lo entendamos, veremos que todo lo demás es un simple, es un llano, es un divertido y es un intrascendente partido de fútbol. Ojalá y nos quedemos con esta idea, y mientras tanto yo le deseo a usted que pase muy buenas madrugadas. Le espero el próximo sábado, si usted tiene a bien concederme su atención, cuando habremos de entrar de nueva cuenta en confianza con los libros. Mientras tanto, muy buenas madrugadas. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Había una polémica ahí con los comentaristas de fútbol. Al señor Hernández Jr. se le critica mucho en muchas partes, pero no solo él, ¿no? El señor José De todas maneras, Alberto, yo quería agregar, porque ya estamos hablando más en confianza. No, para mí el señor que nombras, si tuviera idea de lo que es la moral, haría un tremendo bien. Pero como es un sujeto amoral y de un cerebro junior, porque está al servicio de sí mismo, a mí me espanta la falta de respeto que tiene para con su auditorio, niños generalmente, gente ingenua, gente que no tiene un buen nivel educativo. ¿Y sabe por qué? Porque tiene una gran condición que la gente confunde. Es carismático, pero a morir, porque uno se pone a verlo en este momento así, y a los 2 minutos, si uno no tuviera conciencia de lo que está escuchando, dice: oye, pues este sujeto engancha. Es una condición natural y se vale de eso. Por eso yo considero que es un cobarde, porque él no está al servicio justamente de la mexicaneidad. Porque yo no olvido, en el caso de los cachirules, cuando él se atrevió a decir que José Ramón Fernández, y aquí, Alberto, ya podemos entrar a tratar eso, era un mal mexicano, junto con Toño Moreno, que ahí yo lo empecé a admirar a ese muchacho. 2 muchachos honestos que destaparon la olla, lo que debe hacer todo sujeto que ama a su país. Pero este señor, el Junior,
dijo no, que eran malos mexicanos. Y el 90% de la racita que lo sigue, como al obispo, amén, pues tienes razón. Así que yo considero que ese pobre señor es igual que Al Capone. ¿Se imaginan ustedes si Al Capone hubiese sido un hombre honesto? ¿A dónde habría llegado? Bueno, el señor Pérez Gómez de Mitra Sur felicita a todos, principalmente al señor Esquivel, a pesar de que hablen de los centroamericanos, siguen siendo nuestros hermanos. Bueno, eso es definitivo. Y para que vean que no tan solo el señor Hernández Jr. les puede caer a muchas personas y a otras bien, dice que los felicita a todos menos a mí, el señor Pérez Gómez. Así es que pues agradecemos su llamado telefónico. Miguel Padilla de la Colonia Estrella, comentario, felicito al señor Garding, dice que cuando la selección mexicana no calificó, cuando jugaban con Haití y Trinidad y Tobago, comparar el fútbol de antes y el de ahora, como quiera es un equipo tercermundista el mexicano. Rafael Ledesma de Colonia Escobedo dice, muy poco tenemos que aprender de los anglosajones, porque siempre han estado mejor, hemos estado mejor que ellos, de los anglosajones. ¿Se han de referir a los de Canadá o a los de Estados Unidos? Exacto. Bueno, que lo que sucedió en Honduras, dice el señor Alfonso Ortega del Indiavista, es culpa de los medios de comunicación, nada más tomemos en cuenta cómo manipula Televisa a los mexicanos. Bueno, ¿hasta dónde, Javier Héctor, debe de ser el compromiso de los comentaristas deportivos en este caso? Pues en el equilibrio, o sea, ¿Pero quién, por ejemplo? En manejar una moral, o sea, en manejar primero cuál es tu posición, o sea, eres periodista, ¿qué manejas? Primero lo que tú consideras que es la verdad, o sea, ¿cuál es el objetivo de ser periodista? Y además, bajo las manos de quién estás, quién te está manipulando, quién te está manejando, porque también a veces se manipula, pero hay alguien que está detrás de ti. En el caso del fútbol o del deporte, estamos hablando profesional, que en nuestra época ya estamos hablando de los últimos años, lo que estamos diciendo ha tenido un grado completamente diferente a lo que en su principio se esperaba el concepto de lo que era el deporte del fútbol. Ahora podemos hablar, por ejemplo, el caso del Monterrey, el Club de Fútbol Monterrey. ¿Por qué fue creado hace más de 40 años? ¿Cuál fue la verdadera razón por crear el Club de Fútbol Monterrey? O sea, ¿saben ustedes cuál fue la verdadera razón? ¿Por qué se juntaron los industriales y los empresarios? Para darle un esparcimiento a los obreros, a los trabajadores, pero también al mismo tiempo tenerlos alejados de otro tipo de conductas antisociales, si se quiere llamar, o conductas negativas en contra de sus propias empresas, en contra de sus propias políticas, en fin, o sea, hay que entenderlo. A veces se utiliza también como fuga, o la mayoría de las ocasiones se utiliza como fuga. Ahora el deporte se utiliza de esa manera. Y en el caso social, en la situación de los países igualmente. En Brasil se mataron en Maracaná, porque a veces se considera eso más importante, y eso lo hemos comentado nosotros, a veces contribuimos los medios de comunicación que tenemos nosotros un objetivo, considerar el deporte como elemento educativo, como elemento formador, que hay que practicarlo, pero a veces provocamos espectadores pasivos con una tremenda con un tremendo estómago de cerveza, y dice yo soy muy deportista, pues sí, se la pasan viendo deporte, pero nunca lo practican. O sea, eso es lo que realizamos, pero en ese sentido el deporte además sirve para olvidarse también de que una sociedad con sus grupos diferentes que la conforman tiene otras prioridades. Cuando hay aumentos, cuando hay problemas sociales, cuando te aumentan la leche, yo no veo que no protestan. Esto estoy hablando en sentido general. En todos los países de Latinoamérica hay problemas sociales muy fuertes, y sin embargo parece ser que hay más interés por el fútbol o por las telenovelas, por la enajenación de los medios de comunicación. Es más interés porque al final de cuentas eso es lo que los grupos en el poder que manejan. ¿Quién es el culpable de todo esto? Los grupos en el poder que lo manejan les interesa que los distintos factores sociales que conforman todo ese grupo pues estén alejados y estén olvidándose de otros tipos de problemas que a veces se posicionan más de que haya perdido su país o su equipo favorito y se matan por ello, que te aumenten la leche para tus hijos, que te aumenten el transporte, que otro tipo de elementos que realmente son más importantes, pero que no tienen la verdadera dimensión, no se considera. Así es. Maestro. Yo intervengo también acordándome del comentario que hizo la persona que entrevistaron. Hablando de que se portaron así porque no tienen cultura, ¿verdad? Los centroamericanos. Nada más que cuidado. Primero definamos qué es cultura, ¿verdad? Y otra cosa, contextualicemos. En Europa se matan, como tú decías, en Maracaná, cuando perdió contra Uruguay. Pues fue dramático. En Heysel, en Bélgica. Claro, en Europa
Sí, hay que estar en un partido de Italia. Los italianos viven el fútbol con una intensidad tremenda. Y de allá nos contaminaron la plaga del comercialismo. ¿Cuánto pagan de millones de dólares por un jugador? ¿Cuánto compran? ¿En cuánto compran una carta? Ese para mí ha sido el vicio del fútbol profesional. Ahí es donde le dieron en la torre a la sana diversión y entretenimiento que los mecenas de ese deporte quizá en sus orígenes trataron de promover. Porque es hermoso ir al fútbol, disfrutar las jugadas, pero se acabaron los 90 minutos, yo creo que se acabó todo. Sigue el comentario y sigue el ambiente, sigue la familia, pero no es eso lo que pasa. Pero en este caso, porque hay mucho dinero ahí. Por ejemplo, deberían de promoverse otras acciones, otras actitudes, otros valores, otra clase de cultura. Pero, por ejemplo, ¿cuánto espacio se le dedican en los diarios nacionales e internacionales al deporte? ¿Cuánto espacio se le dedica en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio? Hay estaciones exclusivas para los deportes. En los noticieros hay secciones de noticias y hay secciones de deportes. ¿Por qué no promover, pues, el arte, la pintura misma, la educación, el desarrollo industrial, lo que está haciendo Nuevo León, por ejemplo, o México en materia industrial, en materia educativa, en materia de tecnología? ¿Por qué eso? O sea, el deporte está en un lugar preponderante. Porque es un espectáculo y como tal, buen negocio. Deporte, espectáculos, telenovelas, artistas. Yo creo que no sé cuántas revistas habrá, pero creo que haya más de deportes que de política o de aspectos financieros, por ejemplo. Y de todas maneras es interesante también acotar algo que complementa lo que dice José Luis. Yo comparto 100% lo que él dice. Esa es una escala de valores justa. El deporte se acabó con el silbato final del partido y somos tan amigos como nunca fuimos con los hondureños. A lo mejor pues, se acabó, quién ganó, quién perdió, no importa. Pero lo penoso es que estos señores, porque este rol se repite en todas partes, en Europa, como bien lo insinúan, y en el resto de América, sucede que son paleros, son sujetos a sueldo. Ellos nunca lo van a confesar, pero ellos, además de su salario, que sale en nómina, obtienen de la empresa Cuatro Ruedas, estás ayudando a la carrera, toma aquí 2.000 de los nuevos. Que vas a un campeonato de básquetbol, tú pones la condición, yo voy, sí, les cubro la información, pero me tiran 500. Entonces, es ahí la corrupción, Alberto, eso es lo dramático. Por lo tanto, los valores puros que defiende José Luis y que yo suscribo con mucho entusiasmo, nos encontramos con esto, porque esta gente en este momento nos está escuchando y se ríe. Dice, qué ingenuos, qué quijotes. Pero yo quisiera recordarles a esa gente algo que es bien importante, y a mis amigos aquí en confianza. Sucede que los Juegos Olímpicos comenzaron 776 años antes de Cristo, en una línea creciente y exponencial. El siglo de Pericles vio, pero la eclosión grande del deporte puro, bien entendido como elemento educativo al servicio de las masas de aquel tiempo. ¿Qué sucedió? Se mantuvo un par de siglos en una meseta, pero empezó a aparecer el soborno, empezó a aparecer el vivir para ser campeón, empezó a vivir, a lucir más el deporte sangriento, el pugilato, la lucha, y paulatinamente se vino abajo, y en el año 393 de nuestra era, Ambrosio decidió eliminar los juegos por ser una actividad totalmente anticristiana. Y pasaron, Alberto, 15 siglos sin deporte una vez. Entonces, en ese tiempo, yo soy lector apasionado de estas cosas, no voy a incurrir en la pedantería de decir quiénes, pero por ahí por el siglo II, antes de Cristo, ya algunos escritores decían, esto va mal, vamos por el callejón equivocado, a los juniors hay que cortarlos. Claro, no tenían micrófono en aquel tiempo. ¿Y qué sucede? Acertaron. Y 15 siglos nos quedamos sin deporte. Yo les espeto la pregunta. Ahora no vamos por el mismo camino. ¿Ustedes creen que van a pasar muchos siglos antes que esto no explote? Porque ya la mesalina, que es la publicidad, que es la que capta los medios de comunicación, está ofreciéndose hace muchos decenios. Y yo con tristeza lo digo, ya estaremos en nuestro rincón celestial en esa época con el santo José Luis Esquivel. Y van a decir, ¿te acuerdas, viejo? Va a pasar algo de eso. Vamos a los mensajes. Siempre que le toca al maestro Armando Díaz, nos toca ir a la pausa y regresamos. Es sospechoso. Así es.
terminaste la secundaria, un camino para tu futuro es el CONALEP. Sí, porque el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica te ofrece más de 100 carreras en sus 254 planteles y te prepara en solo 3 años para ocupar un importante puesto laboral o crear tu propia empresa. Acude al plantel o módulo de información más cercano. La diferencia es la excelencia. Sé gente CONALEP. Educación técnica es progreso. ¿Qué piensas que los aficionados salvadoreños y hondureños hayan tratado mal a la selección mexicana cuando los visitó allá? Bueno, mira, pues más que todo por la prensa, que volteó al aficionado, ¿verdad? Eso es lo primero. Incluso se vio con Hugo Sánchez, a que lo trataron muy mal, y todo se vio a la prensa. Bueno, tenemos muchas llamadas telefónicas. Juan Chávez de Cumbres dice que los fanáticos del fútbol son los de bajos estratos sociales. La gente pensante no se involucra en el fútbol. No, ahí también. ¿Es cierto esto? No se puede generalizar. Se hablaría del bajo nivel educativo o cultural, que es diferente, pero eso no tiene que ver con el estrato económico. Porque te das cada cosa, con estratos económicos altos te das... entonces no se puede generalizar. Pero para que veas las opiniones tan encontradas que hay. Lo que sí es que se da más para la manipulación aquellos que están menos mal preparados, o sea, que tienen una preparación muy baja, ¿sí?, cultural y educativamente, es el caldo de cultivo adecuado para los personajes que son los que se ponen a manipular y que de repente dicen tengo esta camiseta, después la otra, porque ahora el sobre estuvo de este tamaño. Entonces hay que entender los intereses también dentro de los medios de comunicación, la moralidad. Muy bien. Hugo Martínez de San Nicolás, ¿por qué el rencor y odio es hacia México y no hacia otro país que participa en el mismo evento? Bueno, pues ya lo habíamos comentado. El doctor Puente de Burócratas felicita a José Luis Esquivel por ser el periodista y comentarista de deportes más objetivo. Jaime Castillo de San Nicolás dice, las autoridades no podían intervenir y calmar a la gente, o cuál era la relación entre estos. Bueno, es lo que decíamos, que el mismo presidente se había disculpado, ¿no? Sí. A nivel internacional, y, en fin, pero pues nadie hizo nada para evitar... El propio presidente, antes del encuentro, declara y advierte que si no obtienen el triunfo, será visto como una traición a la patria. Una afrenta nacional. Decir eso pues es completamente irracional, lamentablemente. Bueno, Hilario Martínez de la Colonia Talleres felicita a Ángel Robles. Luis Hernández, el deporte cuando se presenta como espectáculo ya tiene intereses creados, y ya lo dijeron los romanos. Dales pan y circo y estarán contentos. Bueno, pues era lo que comentaba Javier Héctor Gutiérrez. Les dice en confianza a los señores del panel que traten de justificar la agresión a nuestros jugadores, pero lo más lamentable que nos hicieron fue la ofensa a nuestro himno nacional y a nuestra bandera. María Hernández de Buenos Aires. Pues es lo que estamos comentando. Entonces imagínate, habría que ver si fue consciente o inconscientemente, pero eso no justifica la actitud y no se puede generalizar hacia quién fue el que mandó, en caso de que haya sido consciente, que no pusieran el himno. Entonces yo también preguntaría, ¿quién mandó aquí en el estadio universitario que el himno de Estados Unidos no lo pusieran o fue consciente o inconscientemente? Entonces no se puede generalizar, no podemos hacer una guerra, algo que no tiene nada que ver. Una omisión. Pero de todas maneras, Alberto hace unos minutos insinuaba algo y yo lo interpreté, digamos, sin palabras, y ahora por lo que dice Javier Héctor lo puedo plantear. Yo soy de los que pienso, Alberto, que estas ceremonias estúpidas en un campo de juego van a tener que desaparecer. Definitivamente. Si no pueden estar en los pies de torpes ciudadanos, artistas del balón, el porvenir y la dignidad de la patria y los himnos, es ridículo. La FIFA, por ejemplo, como está en manos de don Joao Avalanche, el cangaceiro, lógico, no va a cambiar, pero va a llegar el momento en que se van a atrever y van a decir, mire, la ceremonia de apertura va a consistir en la circunstancia bien sobria. Entran los dos equipos, se paran ahí
al frente, al público, una venia y se acabó. Pero por ejemplo, los himnos en otros espectáculos o en otras ceremonias o en aspectos más importantes, por ejemplo, cuando Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura, al momento de otorgárselo, ¿se le rindieron los honores con la bandera y el himno nacional y todo esto? No creo que atraiga tantas personas como Hugo Sánchez, entonces hay que saber diferenciar, o sea, no, definitivamente Hugo Sánchez va a causar una aglomeración y ahora que vino Carlos Fuentes, ¿cuántas personas asistieron? Me refiero a que cuando algún mexicano es condecorado por algún país o se presenta en otra parte del mundo en alguna actividad, recibe los honores de que esté la bandera a su lado y que le toque en el himno nacional. Mira, si me permites, hay otra cosa también, y en esto ya no nada más los medios de comunicación, sino la sociedad misma valora hechos, acciones que nada tienen que ver con la grandeza de un país. Por ejemplo, en México, si alguien aspira a tener éxito, tiene que ser un boxeador, un torero, un futbolista, para tener éxito económico. El trabajo de un artista, el trabajo de un científico, pues no es valorado por la sociedad. Exactamente. Tenemos el caso de Octavio Paz, por ejemplo. Pero sí es muy conocido. Es muy conocido. Muy reconocido también. Se le reconoció, se le ha obtenido méritos nacionales, pero no con la gran espectacularidad con que se le rinde honores a un simple futbolista. Por ejemplo, aquellos empresarios exportadores que acuden a las ferias internacionales en Europa, en París, en España, en fin, a promover y a divulgar lo que se hace en materia industrial en México, pues yo creo que nunca ha tenido el honor de que le toquen el himno nacional cuando él está llevando un paquetito de café que se produce en Veracruz y que nos está dando a conocer mundialmente, definitivamente. Incluso hace un par de días, recuerden el caso del Premio Príncipe de Asturias que se llevó Octavio Paz otra vez con su staff que echaron a andar esa revista Vuelta, que es ejemplar en todo el mundo. Es una cosa extraordinaria. ¿Quién lo puso como noticia de primera página? Pero las declaraciones de Hugo Sánchez en todos los partidos, siempre primera página, aunque diga tonteras. Bueno, puso el nombre de México importante en 5 pichis en España, ¿no? Además, si tú estás en otra parte, en España, por ejemplo, todo el mundo quiere que conozcas a Hugo Sánchez. Ah, eres de México, conoces a Hugo Sánchez. Yo no lo conozco. Pero un capitalino presentó algo que me parece muy interesante. Un análisis cultural con los jugadores de la selección mexicana. Les empezaron a preguntar que quién era Octavio Paz, quién era Carlos Fuente, que si conocían la historia mexicana, que podían hablar de la escena trágica y decían, a caray, pues 10 goles no he recibido, no hemos recibido. Entonces, entonces esa es la realidad, o sea, son los que están supuestamente o representando entre comillas a nuestro país y así lo consideramos cuando no es para nada eso. Muy bien, vamos ahora directamente con Cori Guajardo, que ya ha de tener lista la receta para desvelados. Ya casi concluimos nuestro programa, así es que Cori, buenas noches y te agradecemos la atención que has tenido en Confianza. Y bueno, pues vamos a estar listos a ver qué nos prepara, a ver si se les antoja a nuestro público televidente. Buenas noches, Cori Guajardo, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da un gusto enorme poder saludarlos en esta noche aquí por primera vez en su programa En Confianza y sobre todo más gusto me da estar en esta sección que ya se ha vuelto yo creo que una tradición para todas aquellas personas que cada sábado en la noche ven a Alberto Hernández y a sus invitados. Obviamente, como ustedes podrán ver, estoy hablando de la sección Receta para Desvelados. Les voy a presentar un platillo demasiado sencillo, es más, es tan sencillo y tan simple que ni siquiera tiene nombre. De hecho, ahorita lo voy a bautizar como el platillo En Confianza, precisamente porque es algo muy simple de preparar, nada complicado y además es ideal para comerse entre amigos o para ofrecérselo a cualquier persona sin necesidad de tener que extender manteles largos. Lo único que necesitan es un queso crema de una marca muy conocida en el mercado, es más, la marca es igual a un equipo de béisbol cuya mascota precisamente estuvo el pasado miércoles aquí en Monterrey. Bueno, un queso crema de 190 gramos. Necesitamos 2 rebanadas de queso amarillo cortadas muy finamente en cuadritos,
una rebanada de jamón también cortada en cuadritos muy finamente. La rebanada tiene que ser más o menos grande, o si es rebanada chica, pues 2 rebanadas. Necesitamos también una cebollita de rabo, pero únicamente la parte de arriba, la parte verde también muy finamente cortada en cuadros. Y finalmente necesitamos unas 4 cucharaditas de aderezo ranch, que es aderezo para ensaladas en polvo, y nuez molida en la licuadora. Entonces, ya que tienen todo esto, el queso crema se pone en una vasija más o menos como esta. Se empieza a desbaratar totalmente con un tenedor o con cualquier otro utensilio que ustedes consideren adecuado. Lo empezamos a desbaratar hasta que esté más o menos un poco suave. Y después, ya de que más o menos está desbaratado, vamos a ir agregando todos los ingredientes. Es algo demasiado sencillo, como ya les dije. Agregamos el queso amarillo en cuadritos. Después el jamón, o si quieren primero el jamón, aquí de plano que el orden de los factores no altera el producto. Luego la cebollita, es solamente un pedazo de la cebolla, o sea, es muy poco. O claro, va a depender todo según la cantidad de queso que hayan puesto. Si ponen un queso más pequeño, pues obviamente la cantidad de ingredientes disminuye. Luego ya agregamos el aderezo. Y ya que está todo dentro, empezamos a mezclar. Todo a mezclarlo hasta que quede perfectamente integrado. Empezamos a revolverlo con el queso. No es necesario poner ningún tipo de leche ni nada de eso, ya que todos los ingredientes se pueden integrar perfectamente. Nos podemos auxiliar de algún tenedor o de alguna vasija más grande, en fin. Se le empieza a dar vueltas, hasta que quede todo mezclado. Este platillo es más que nada una simple botana. Lo puede acompañar durante la hora de la comida o durante la hora de la cena con algo más, un poco más formal, más pesado. Sirve perfectamente de entremés o bien como botana para cualquier tipo de ocasión. Continúa mezclando y mezclando. Y cuando ya más o menos usted vea que está todo así ya como que listo para patearse como si fuera bola de fútbol, lo que vamos a hacer es tratar de integrar todo esto en una bola muy perfectamente bien hecha. Y lo vamos a poner sobre la nuez. Aquí la función de la nuez de plano es complementar todo este platillo. La nuez, lo que vamos a hacer es envolverlo todo, ya que está bien integrado todos los ingredientes. Con la nuez simplemente lo vamos a envolver, a cubrir. Esto es obviamente con la mano, Se espolvorea. Se le puede dar cualquier forma, alargada, redonda, en fin, eso ya es lo de menos. Y ya que está lleno de nuez, lo único que hacemos es vaciarlo a un plato más o menos coqueto y listo. Se vacía el plato y naturalmente se adorna con galletas. Pueden ser galletas habaneras o galletas sabrosas, de las que gusten. Y ya está. Es lo único que tienen que hacer. ¿Cuánto me tardé? ¿3 minutos? ¿5 minutos? Es realmente muy sencillo. Ya tiene usted la botana para el día de mañana en el juego entre México y Canadá. O es más, si ahorita tiene los ingredientes, levántese y en 5 minutos lo prepara. Este es su platillo en confianza. Muchísimas gracias, Alberto, por haberme invitado y continúen en confianza. Ahorita Ábrego lo va a tener que probar, Gracias.
Bueno, pues agradecemos a Cory Guajardo el que se esté desvelando con nosotros y sobre todo que esté trabajando en confianza, haciendo la receta en confianza. Imagínate, pero esa botana mejor para mañana, ¿no? Ya mejor ahorita descansar, dormir tranquilos. Sí, hay que promocionar bien el partido. Y mañana ver el partido final. Tenga buen rating. Canadá y México. Bueno, tenemos muchas llamadas y ya mero nos vamos. José Guadalupe Torres de la Fama felicita a la selección mexicana. O sea que desde aquí enviamos una felicitación a nuestros compatriotas encabezados por Hugo Sánchez. Luis Vázquez, ¿no? De todos, tú lo encabezaste. No, pues le dieron la camiseta al señor presidente del número 9, ¿no? Ahí está el problema. Tú lo encabezaste. Digo, yo me refería a eso, Javier Héctor, nada más. Ah, muy bien. Luis Vázquez de Indeco, ¿cómo quedó el Tecos con Veracruz? A ver. Iban a uno, empatados a uno. Iban empatados a uno y si continúa así el resultado pasa a Tecos y le toca precisamente Tecos a Monterrey. Y Tigres va contra León. Bueno, pues aquí hay llamadas para nuestro compañero Javier Héctor Gutiérrez. Sí. Dice el señor Mendoza que siempre que sale con el señor Robles lo influye. ¿Quién a quién? Pues no sé, dice a Javier Héctor Gutiérrez siempre que sale con el señor Robles lo influye. ¿Tú a él o él a ti? Pues no sé. ¿Quién? Bueno, que no se especifique. Tenemos una coincidencia en muchas cosas, el señor Robles y yo. Entonces habría que ver quién influye a quién, pero a lo mejor es una influencia por ambas partes. O sea, ustedes están como en el Mundial, ¿te acuerdas de Italia? Ese diálogo que se hizo famoso y recurrió al mundo, don Roberto y don Carlos. No, tampoco, Para nada, no, afortunadamente. Ángel Fernández y Fernando Marcos también son pareja. Ángel Fernández y... Carlos Alberti y José Ramón Fernández. No. Ángel Fernández posiblemente. Me tocó, pero ya va a regresar otra vez. Bueno, siguen las llamadas para don Javier Héctor Gutiérrez. Creo que no sea cierto, pero bueno, dice que usted es salvadoreño, ¿no? ¿Verdad? No, yo no sé, dice el señor Héctor Javier González. Y le da pena los acontecimientos, pero los medios de comunicación agrandan el problema y los discriminan, dice. Le molesta que Hernández Jr. dice que vienen a quitarles la comida al mexicano y solo vienen a colaborar y fue a apoyar a México. ¿Quiénes los y dice que el señor Hernández Jr. que vienen a quitarle la comida a los mexicanos y que don Javier Héctor es salvadoreño. No, bueno, pues yo no sé realmente, yo tengo entendido que nací en Monterrey, Nuevo León, me siento muy orgulloso de ser regiomontano. Ahora, de espíritu soy latinoamericano, yo creo, y entonces como decía José Luis Esquivel, con los salvadoreños, tengo amigos salvadoreños, compañeros de la preparatoria de la facultad, tengo amigos hondureños y los sigo teniendo, porque eso es lo importante, o sea, nos sentimos, yo creo que esto no tiene para nada que... Bueno, el señor Ramón Rodríguez, y bueno, aquí damos lectura, estamos en confianza, este programa se ha caracterizado por ser de apertura, bueno, eso pretendemos. Y bueno, el señor Ramón Rodríguez dice que no saben de lo que están hablando, que el licenciado Efrem nada tiene que ver con el fútbol. Bueno, pues él ya lo había dicho que ni le gusta, ¿verdad? No me gusta, y además aquí no se trata de hablar de fútbol, no vamos a hablar de los efectos que el fútbol produce en la sociedad. Así es. Gustavo Chávez de Casablanca dice que si hubiera ganado Honduras no sería lo mismo aquí en México, que no se ponga en ese plan el señor de gris. ¿Quién es el señor de gris? Pues no sé. Yo estoy en Geraldina Torres de Jerónimo Siller. Gris es del color o mi actuación. Que por qué anda en esos zapatos, nos pregunta don Armando. Le pregunta Geraldina Torres. Es una dama. Es una dama, seguro. Sí. Pero lógico. ¿Sabe? Mire, aproveché, señorita o señora, que mi esposa viajó al otro lado hoy día, vine solo. Y con el calor que hace acá, para nosotros los andinos, dije voy a aprovechar de darme esa libertad, vine de cuello y corbata, pero en cuanto llegué me percaté que podía enfocarse esto y... Además estamos en confianza, ¿no? Sí, pero de todas maneras yo pienso que hay que tener ciertas previsiones y fue por eso. Si mi señora no se hubiese ido hoy día para allá, les garantizo que habría venido de calzado. Muy bien. Noé Pacheco de Mitras, ¿cómo podrían rescatar lo que manifiestan que en México no sea manipulado el fútbol? ¿Cómo se puede rescatar esta manipulación? Qué difícil, ¿no? Bueno, pues yo creo que contra la manipulación, la conciencia, y la conciencia es producto de una buena autoformación. Yo insisto en que los padres de familia deben de tomar el deporte como un medio de acercamiento con sus hijos para formarlos, para educarlos, para enseñarles los valores de una competencia, del esfuerzo, de la lucha, pero para también limitarles esa pasión por un resultado
que es ajeno a su propia voluntad. El señor Antonio Jiménez del Brisas dice que el señor don Armando está sin calcetines. Bueno, ya nos habíamos dado cuenta. Por Dios, ¿Podemos mover? Javier Lozoya de Valleverde. Lo que puede erradicar el fanatismo es la educación, la cultura y el deporte. Ezequiel Macías de Santa Magdalena, que no se ponga a hablar de fútbol, que arreglen lo que está en Monterrey, que en confianza hablen de los obreros que tienen muchos problemas y que la CTM quiere aumentar las tarifas. Bueno, pues ya hemos hablado de todos los temas, definitivamente, y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Luis Castro, la guerra del fútbol se le llamó entre comillas porque coincidió con la eliminatoria del Mundial del 70 con una guerra política territorial y da mucho gusto que México califique y que solo fue pasión futbolística lo que pasó. Alfonso Ortega de Cumbres, un saludo para el señor Díaz Gerding. Los cronistas de fútbol son los más interesados en promover el fanatismo del público, ya que ello depende de su trabajo, dice. Rolando Leal, que el señor Gutiérrez no compare la cultura de los centroamericanos con la de los mexicanos, que primero las conozca para que vea que ningún país centroamericano es comparado en México culturalmente. Las conozco. Carlos, las conozco y por eso lo digo. Juan Carlos Rocha de Santa Marta, ¿contra quién juegan los Tigres? A ver. ¿Quién sabe? Todavía no se sabe. Tigres va contra el equipo de León. ¿Y el América? El América iba a tocar el Monterrey, pero le va a tocar Cruz Azul, parece ser. Así es. Lamentablemente. Bueno, Alejandro Aguirre, digo porque hubiera sido más fácil, pero bueno. ¿Para quién? Mira, Alejandro vamos a Aguirre. Manipular otra vez. Alejandro Aguirre de la Colonia Valle, que no le gusta el programa. Bueno, ni hablar. Pedro Barrón felicita el programa. Él sí felicita el programa. Dice que Hernández Jr., que siempre profesional, y es el profesor Armando le dijo que no lo era, si no atendía el amateurismo en un programa de hace años. Ricardo Contreras de la Roma, Honduras, estaba apoyado por Estados Unidos para la contrarrevolución y lo que pasó el domingo pasado no era contra los mexicanos, era con sus mismos jugadores porque les hicieron creer que su equipo podía competir con México y realmente no fue así, ya que en México se entrenan al 100% y allá no entrenan, solo la mitad del tiempo, dice. Jesús Salinas del Azteca, dijo Hernández Jr. que el señor Jaime Francisco Cortés, cronista de la OCA, lo llamó rata, bueno, sí dice, porque cobraba por hacer buenos comentarios y a él se le olvida que cuando estaba a favor de los Tigres, él estaba en nómina y él debe que respetar a sus compañeros. Jaime Francisco Cortés es un magnífico cronista, es magnífico, me parece que de los mejores que existe en México. Alfredo Gómez de las Cumbres le recomienda a don Armando que se compre zapatos. Mire, yo de que llegué a México me compré guaraches, hombre, es mi gran orgullo, calzado mexicano. En Michoacán lo he comprado, lo compro en Acapulco, tengo 6 pares y cuando voy a mi patria los regalo. No se vaya a pensar que en México se utilizan puros guaraches. No, pero yo lo llevo en el corazón y para mí simboliza México muchas cosas y para mí me dio comodidad en muchos aspectos, entre ellos este calzado tan lindo. Muy bien, Rafael Ledesma de Escobedo, que no tenemos mucho que aprender de los anglosajones, que ellos fueron colonizados y nosotros conquistados. La persona de saco claro es el único que habla con la verdad. Bueno, pues ahí está don Javier Héctor, es el de saco claro, que vea. Era gris. José Gerardo Reyes, entonces todos somos unos ignorantes porque los hooligans y en Alemania son desordenados, peores que los de nosotros, y que el señor de Guarachitos se sale, dice José Gerardo Reyes. ¿Se qué? Se salga. Ah, que me salga. Se sale. Julio César Sánchez a Nicolás le dice al señor Armando que está en el panel por qué ofende al señor Hernández Jr., que no le parece que se debe hablar mal de una persona cuando no está presente, que recuerde que está ofendiendo a los mexicanos. Me permite una observación, afortunadamente que lo recordó un auditor. Yo tuve un encuentro con él en televisión hace 10 o 12 años. Le dije esto mismo en su cara. Después fuimos invitados a la UNI, él no quiso comparecer. Yo creo que nuestra obligación cuando defendemos una tesis con honestidad tenemos que ir a todas partes. Así es que yo no voy a estar esperando que venga porque no va a venir jamás. Porque después de todo, todos tenemos conciencia. Además dice que están criticando a los mexicanos, por favor, o sea, volvemos a generalizar. No se puede decir que porque se critica a alguien que está mal, que es negativo, que es amoral o inmoral, se esté criticando a los mexicanos. Volvemos al caso de los cachirules que comentaba el profesor, con la situación de José Ramón Fernández, que porque mostró un error que teníamos nosotros, porque no se puede
avalar algo que sucedió y que era negativo, como el hecho de haber puesto cachirules. Entonces al que lo está mostrando se le acusa de traidor, cuando realmente a nosotros nos pasó igual con el caso de los Tigres. Durante 3 años estuvimos criticando tantas cosas que sucedían dentro del seno de los Tigres y dentro del seno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se nos criticó y se nos crucificó. Ahora, desde el punto de vista deportivo, afortunadamente las cosas han cambiado en el equipo de los Tigres. Entonces así es esto. Rafael Ledesma de Escobedo dice que él recomienda el ceviche para ver y hablar del fútbol. A lo mejor es en relación con la receta. Está adelantando el otro programa. A lo mejor. Al de la impotencia, ¿no? Así es. José Rodríguez de Mitras, que deben entrevistar a personas que hayan vivido el deporte. Alejandro Treviño de Cumbres dice que se salen del tema. Juan Armando Mesa de Los Morales, esperemos que mañana triunfe la selección. ¿Y qué sucedería si perdiera? Pregunta. ¿Qué opinan de que México entre a jugar solo con Canadá y Estados Unidos y con los centroamericanos? Carlos Montoya de Larralde felicita al programa, desea que la selección pierda para que pierda Televisa como empresa. Bueno. Yo también pienso. ¿Sí? ¿Quiere que pierda México? Yo quiero que pierda México. Bueno. La selección. Más no sé nada de fútbol y me da igual. Juan Manuel de Valleverde felicita al programa, no sean tan objetivos y que no señalen tanto al señor Hernández Jr., que no es correcto como lo hace. David González de Indeco felicita al profesor Díaz Gerding. Como los medios de comunicación han mal informado a la afición, solo deben decir la situación en que se encuentran los equipos y las estadísticas y nada más. Y Gabriela García de la Colonia del Valle le parece muy mala imagen televisiva y falta del respeto lo de los guaraches. Bueno, pues antes de irnos, ya estamos por concluir nuestro programa. Queremos pues escuchar la última opinión de nuestros invitados en este tema de En Confianza el día de hoy. Empezamos con Javier Héctor Gutiérrez. Bueno, pues de traducir en unos cuantos minutos, en unos cuantos segundos, todo lo que se ha platicado, yo creo que es importante volver a hablar del papel de los medios de comunicación, al menos el que me toca ejercer desde hace 8 años, y el cual tenemos que reivindicarlos y cada día tratar de considerar nuestra responsabilidad ante los demás, ante los televidentes. Yo creo que eso es lo importante, ponernos en ese punto de vista. Lo que sucede al margen de eso, mañana se preguntaba qué puede pasar si mañana México pierde, no va a pasar nada. Además, la selección mexicana, también quiero aclarar, no es producto ni patrimonio de Televisa. O sea, la selección mexicana tampoco, ni es nuestra representación, ni va a suceder absolutamente nada, ni es producto de una televisión. Y si no la tiene, como lo ha manejado, porque la selección mexicana lo utiliza como un producto comercial, también, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, yo creo que me ha dado mucho gusto estar aquí contigo, Alberto, y realmente pues invitar a todos los aficionados a tener y a tomar ese concepto, darse cuenta qué es lo que sucede a través de los medios de comunicación, del fondo, y tratar de informarse, es decir, al final de cuentas formarse de la mejor manera. Si nosotros tenemos una responsabilidad a través de los medios de comunicación, que las personas siempre le busquen todos los lados a lo que les comentamos nosotros, no solamente del deporte, que es un elemento, no el más importante, eso hay que entenderlo. El deporte es un elemento cultural, educativo, pero no es lo más importante. Hay cosas fundamentales que hay que tomar en consideración al margen del deporte, y no pasa absolutamente nada si pierde el equipo, llámese Tigres, Rayados o la selección mexicana. Muchas gracias. Don Armando Díaz Gerding. Estaba meditando y recordando que San Juan 8:28 por ahí dice, resumo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa ha sido nuestra frase de cabecera de siempre. Creemos que en Latinoamérica no avanzamos justamente porque eludimos la verdad, sobre todo cuando no nos conviene escucharla porque tenemos prejuicios. Y mi punto de vista siempre ha estado sustentado por esa llamita interior cristiana que significa hacer conocer la verdad con respeto, naturalmente, con profundidad de conocimientos, y esto, Alberto, es lo que a mí me ha producido una emoción muy especial. Venir a compartir con algunos por primera vez, con otros ya repetidas veces, y que haya sido tan agradable el diálogo. Hemos discrepado, hemos discutido, hemos escuchado felicitaciones, censuras, pero tengan la seguridad que tenemos la mejor buena fe del mundo por amor a nuestro deporte y sobre todo por amor al común denominador que significa ser latinoamericanos. Y con toda la seriedad del mundo, perdónenme por este asunto de los guarachitos. ¿Por qué no los muestras, por favor? Lo digo de corazón, no pretendí faltarle el respeto a nadie. Pensé nada más, yo lo dije, en la cónyuge aquella que me habría regañado, y ahora cuando sepa, imagínense. Pero
Si a alguien le pareció mal, les pido disculpas de corazón, porque yo he venido unas 10 o 12 veces acá y jamás he venido de Guaraches, por eso siquiera perdonen. Están muy bonitos, profesor, después de todo, realmente. Así Bueno. es que buenas noches, Alberto, y muchas gracias. Gracias, maestro. Licenciado Efrén Vázquez. Bueno, el punto de vista respecto al tema en cuestión no es precisamente hablar de fútbol, sino, como lo decía anteriormente, no soy aficionado, no soy fanático. El fútbol me interesa en cuanto significa un fenómeno social que produce ciertos efectos en la sociedad, y eso es lo que yo he tratado de compartir con ustedes. Creo en el deporte como una actividad lúdica, como una actividad que todos debemos practicar. Cuando el deporte se convierte en un espectáculo y este es manipulado, este genera divisas, hay una desnaturalización de los fines del deporte, y que trae como consecuencia desde luego fenómeno como el que hemos comentado en este programa. Sin embargo, si a cualquiera de nuestros televidentes tiene alguna preferencia por cualquier deporte, es aficionado, merece todo el respeto. Solo habría que pensar en actuar pensando por cuenta propia, tratar de pensar por cuenta propia, en tanto que no dejar manipularnos ni por los medios ni por los comentaristas de fútbol, en tanto que para mí muchos de ellos pues son realmente fanatizadores. Muchas gracias. Licenciado José Luis Esquivel. Bueno, pues yo concluiría diciendo que el deporte es un medio, no es un fin. Y supuesto que la aspiración suprema del ser humano es ser feliz, que aproveche el deporte en todo lo que vale para lograr esa felicidad plena en su interior, sin caer de ninguna manera en esos excesos que son tan riesgosos para la salud mental y psíquica del individuo y de la familia. Muy bien, pues queremos agradecer a todos ustedes su presencia, el que hayan compartido con nosotros estas 2 horas en confianza. Y bueno, como habíamos iniciado nuestro programa, Centroamérica, nuestros hermanos, yo creo que no hay duda de que esto es tan solo un partido de fútbol, es un deporte, es un juego. Ojalá y que esto no conlleve a un distanciamiento entre nuestros países hermanos, y si se vale hacer una recomendación o sugerencia, sería el de conocer más a El Salvador, a Honduras y a esos países centroamericanos que son tan nuestros, que somos hermanos, que provenimos de una misma sangre, y que definitivamente no caer en que por aspectos deportivos se empiecen a tener rencores. Yo creo que eso es muy lamentable que se pudiera pensar. Así es que hay que acercarnos más con nuestras raíces, conocer más la cultura, las actividades empresariales y sociales, educativas con Centroamérica, y si nos encontramos por ahí a un salvadoreño o a un hondureño, lo mínimo que debemos de hacer es darle un abrazo de confraternidad. Gracias por haber estado con nosotros. Estamos estrenando productor, gracias al señor Jorge Reyes, a todo el equipo de confianza, al señor Camargo, a todos los que hacen posible la transmisión de este programa en confianza. Queremos también agradecer, como cada sábado lo hacemos, a Muebles Rústicos, que son la que nos ayuda a tener estos bonitos muebles, y a Florería Hortensia. Gracias por, como cada sábado, estar con nosotros. Ponen el toque agradable.